Una lista de compras, una lista de espera, una lista de amigos. Hay listas para muchas cosas. Por ejemplo, en las escuelas se usan para tomar asistencia, para pedir útiles, para recordar las tareas. Una lista puede ser algo trivial o inofensivo, pero todo depende siempre del contexto. Una lista con nombres y apellidos no es nada extraño, pero en el periodo de violencia política, una lista así podía ser algo peligroso. En este episodio hablaremos de una de esas listas en las que nadie quisiera estar. Una lista en la que estaban escritos los nombres y apellidos de profesoras y profesores que iban a ser detenidos. Esto es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Hoy escucharemos La Lista. En Ayacucho, 1984, se vive con preocupación, con malestar, con miedo. En la escuela de un pueblo cerca de Huanta, los profesores empiezan a dudar entre seguir enseñando o dejar su cargo, irse. Los senderistas llegaron varias veces al colegio donde trabajaba mi hijo Julio. Ellos les pedían a todos que los apoyen en su guerra, que se unan, que les den cosas, y les dejaban indicaciones y volantes. Por miedo, la mayoría se quedaba callada, aceptaban lo que les dijeran y guardaban sus papeles. No podían hacer otra cosa. Julio también recibió sus volantes, pero luego los quemó sin que nadie lo viera. ...1984 fue uno de los peores años del periodo de violencia. Ocurrieron miles de desapariciones, detenciones arbitrarias, atentados de Sendero Luminoso, estados de emergencia. Cada día y cada noche, la gente vivía atemorizada en medio de toques de queda, paros y batidas. Y en el campo, a la espera de una visita indeseada, sea de los terroristas o la de las Fuerzas Armadas. Las desapariciones en Ayacucho es un problema que preocupa. En lo que va de este año existen en la Fiscalía de Huamanga 316 denuncias. En el pueblo, además de los senderistas, también llegaban los militares. Cada 3 meses llegaban a la comunidad e iban también al colegio. En la comunidad donde Julio trabajaba como profesor, los militares acusaron a los docentes de estar con Sendero Luminoso, porque no eran atacados por ellos. Les dijeron, si informan sobre Sendero, van a estar bien, van a estar sanos y buenos, y si no, los mataremos. En ese ambiente pesado, los profesores, junto con las autoridades de sus localidades, intentaban sobrevivir entre los poderes en conflicto, manejar la situación. Aunque la mayoría se mantuvo al margen, algunos formaron parte de las redes de apoyo de Sendero. Julio solo quería irse, marcharse. Los militares habían registrado los nombres de todos los profesores de la zona en una lista. Por todo eso, Julio presentó una solicitud a la Dirección Departamental de Educación para que le dieran una nueva plaza, cerca de la ciudad de Huamanga. Yo vivía en San Juan Bautista, en Huamanga. Julio regresaba los fines de semana del pueblo donde enseñaba. Era más de la medianoche cuando entraron soldados del ejército a mi casa. Los soldados preguntaron por él. Un soldado me puso un arma grande en el pecho, diciéndome que me calle, que si no, me mataría. Lo sacaron a Julio en truza y a mí me encerraron en el cuarto. También se llevaron a mi sobrina Marta, que dormía en el otro cuarto.
Al día siguiente llevé los documentos a la comisaría, pero me dijeron que no había nadie detenido con su nombre. Fui al cuartel y ahí también lo negaron. Me fui a varios sitios, unos tras otros, buscándolo. Lugares donde me habían dicho que aparecían siempre muchos cuerpos tirados. Después de 3 días encontré su cadáver en el hospital. Otras mamás de profesores que también habían sido asesinados me avisaron. Mi hijo tenía huellas en el cuello de haber sido ahorcado con una cuerda y punzadas en el corazón y en los costados. Ahí había varios cadáveres. La mayoría de profesores y profesoras. El resto eran estudiantes universitarios. También estaba el cuerpo de mi sobrina. Lleno de espinas, tenía su mandíbula rota y le faltaban sus 2 dientes de oro. En la tarde pedimos sacar los cadáveres y al día siguiente los enterramos. Fueron muchos los que enterramos en el Cementerio General de Ayacucho. Otros 2 fueron llevados por sus familias a sus lugares de origen para darles sepultura. El testimonio de la madre de Julio fue tomado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2002, hace más de 20 años. En los documentos del caso se indica que el nombre de Julio estaba en una lista, junto al de otros profesores. Entre los papeles de la época que resguarda la Defensoría del Pueblo hay una lista así, pero no es nada fácil saber cuánto de la información es correcta. 40 años han pasado desde los días de la lista. No denuncié porque no sabía qué hacer ni a dónde ir. Fui a la Departamental de Educación de Ayacucho y solo me preguntaron si tenía algún hermano o primo para que entrara en reemplazo de mi hijo. No me apoyaron en nada. La Departamental de Educación sería hoy una dirección regional, una oficina para administrar el sistema escolar de la región. Ante la detención y el asesinato de los maestros, la única reacción en ese momento fue pensar en la plaza, en el puesto que quedaba vacante. Aún hoy, el sector educación no tiene una política para esclarecer la suerte de los profesores y las profesoras que sufrieron violencia en esos años, mucho menos para reparar a sus deudos. Después de pocos días, menos de una semana, volvieron a ingresar los militares a mi casa. 2 se quedaron afuera y 3 entraron. Los 3 que entraron me preguntaron por los nombres completos de mi hijo y de mi sobrina. Allí me dijeron que se habían equivocado, por coincidencia de nombres, por homonimia. Que les disculpe. Hemos escuchado La Lista, un episodio del podcast La Oruga, creado a partir de uno de los más de 15.000 testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación y resguardados por el Centro de Documentación para la Memoria Colectiva de la Defensoría del Pueblo. En este episodio se han alterado nombres y lugares, así como algunas frases del documento testimonial. El trabajo de recopilación estuvo a cargo de Tamia Portugal. El guión es de José Carlos Agüero, quien también ha narrado el episodio. Para la voz de la madre de Julio, contamos con la colaboración de Marley Anzualdo. Este episodio es posible gracias al apoyo de la Embajada Alemana en el Perú. La Oruga es un podcast del IEP. Síguenos en Spotify y nuestras redes sociales y visita nuestro archivo digital de memorias en laoruga.pe.